hermanos, ahorita en el pasaje que leímos de Lucas 2, del 8 al 11, es un pasaje que normalmente siempre se predica en Navidad. Pero aquí, lo que yo quiero resaltar aquí, es que los ángeles aparecieron a los pastores y entonces dijeron: he aquí que os traigo nuevas de gran gozo. Fíjense que en estos días, en estos tiempos de confinamiento, en estos meses, ¿cuántos llevamos ya? ¿Casi 5 meses ya? Bueno, ya perdí la cuenta, pero en estos meses de confinamiento, en los primeros meses, que era cuando estaba lo duro de la pandemia, lo duro del virus, en las noticias a cada rato tú lo prendías, en el radio, en la televisión, y todas las noticias malas. Que en España se estaban muriendo no sé cuántos, que en Italia se estaban muriendo no sé cuántos, que estaba resurgiendo no sé en dónde, que no se encontraba la vacuna, que estaba habiendo incendios en no sé dónde, que había inundaciones en no sé dónde, temblores, puras malas noticias. Y lo que yo opté, hermanos, en ese tiempo, alguien dijo por ahí: no vean noticias. Y yo opté por eso, opté por no ver noticias, porque eran puras malas noticias. Y si tú escuchaste ahorita en la lectura que hicimos, dice que de parte de Dios vinieron buenas nuevas. Y vamos a darle otro más, vamos a darle. La palabra que se usa ahí para buenas nuevas es la palabra evangelio, y es lo que nosotros conocemos como el evangelio, como la Biblia misma, pero específicamente el Nuevo Testamento, específicamente los evangelios, son nuevas noticias. Toda la palabra de Dios es lo que nos va a decir, son buenas nuevas de parte de Dios hacia el hombre. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? No sé si tú sepas que en la antigüedad había personajes como estos llamados heraldos. Incluso hay un periódico en México que se llama así, El Heraldo de México. Y los heraldos, ¿cuál era su función de los heraldos? Era llevar noticias. Cuando, por ejemplo, un ejército iba al frente de batalla y no había los medios de comunicación que tenemos ahora, no había celulares, no había walkie-talkies, no había radios, no había nada de eso. Entonces lo que hacía un heraldo es que llevaba las noticias desde el frente de batalla, llevaba las noticias hasta la ciudad, hasta el rey le llevaba las noticias. Iba corriendo el heraldo y entonces llegaba y anunciaba las noticias. Era una de sus funciones del heraldo. Y muchos de estos heraldos, hasta los reyes les daban premios porque llevaban buenas nuevas. Pero a veces no era así, a veces no llevaban buenas noticias. Pero la palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a dar ánimo, nos va a dar aliento. Si tú notaste cómo se llama la predicación del día de hoy. ¿Sí notaron cómo se llama la predicación del día de hoy? Amar la Biblia nos traerá gozo a nuestro corazón. Fíjense lo que dice Romanos 8:16. Este pasaje es clave en esta mañana. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo, y aquí está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nos comunica Dios su palabra? A través de su espíritu, comunicándolo ¿a dónde? A nuestro espíritu, comunicándonos a nosotros, de su espíritu hacia nuestro espíritu. Leyendo la palabra de Dios es como nosotros nos vamos a enterar de esas buenas nuevas. Vamos a darle otro más, hermano. ¿Qué tenemos que hacer para que la palabra nos traiga gozo? Porque yo he visto muchos cristianos que leen la Biblia y no tienen gozo. O yo he visto muchos cristianos que a lo mejor no leen la Biblia y por eso no tienen gozo. Pero ¿qué hacer entonces? Vamos a empezar a ver esto, hermanos. Dale uno más. Primero, la primera cosa, y yo quiero, en esta hora quiero decir que es un sermón muy presbiteriano, y diríamos incluso un sermón tresbiteriano, porque lo he estructurado en tres puntos. Hoy sí quiero hacerlo así. La primera parte de esta predicación nos va a decir que para que la palabra de Dios nos traiga gozo a nuestras vidas, a nuestros corazones, lo primero que hay que hacer ahí lo tenemos en nuestro primer punto, hay que devorarla. Y fíjense lo que dice Jeremías 15:16. Vamos a leerlo, ahí está. Al encontrarme con tus palabras, aquí está hablando Jeremías, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón,
porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Y entonces, esa es la primera cosa que tenemos que hacer, hermanos, leer la palabra de Dios con ansia, leer la palabra de Dios con deseo, leer la palabra de Dios con hambre, con avidez. Y si tú puedes ver esta imagen que está aquí, si se alcanza a distinguir, es una persona que está tragando varios libros. Y eso es a lo que se refiere en esta hora el profeta Jeremías. Nosotros debemos devorar la palabra de Dios. No sé, y pensando culinariamente, amado hermano, pensando gastronómicamente, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué son el guisado que más te gusta? Por ejemplo, ayer yo tuve la oportunidad de hacer un pastel de carne que me gusta mucho. Yo lo hice, guisé mi pastel de carne en el horno, y cuando llamé para que pudiéramos comer, lo puse ahí, recién salidito del horno, lo puse en la mesa para poderlo cortar y poderlo comer. Y yo lo estaba devorando, lo estaba comiendo con avidez, porque es una de las cosas que más me gustan. Cuando algo te gusta, ¿cómo lo comes cuando algo te gusta, hermano? Y eso es la palabra de Dios. A muchas personas, y lo he dicho con tristeza, pero muchas personas dicen, por ejemplo, oye, fíjate que tengo insomnio. Escuchaba una vez una hermana, qué triste, ¿no? Porque una hermana le decía, tengo insomnio, y la otra le decía, léete la Biblia. En las noches empieza a leer la Biblia y vas a ver cómo te quedas bien dormida. Y eso no es leer la palabra de Dios con avidez, eso no es leer la palabra, no es devorar la palabra de Dios. Miren, cuando yo iba en el CCH, yo tuve un maestro de literatura. Le agradezco mucho a Dios por ese maestro de literatura, porque de por sí yo ya tenía el hábito de la lectura, pero ahí me lo inculcó más, y me dejó leer muchísimas novelas, y muchos libros latinoamericanos y de otros. Y me acuerdo que me dejó leer El 100 años de soledad. No sé si ustedes conozcan esa obra de Gabriel García Márquez, pues un clásico, ¿no? Dicen por ahí del Gabo, ¿no? Un clásico. Y ese libro es un libro grande, es un libro gordo, no está tanto, pero sí es un libro grande. Y yo me acuerdo que cuando lo empecé a leer, me clavé en esa lectura, me piqué en esa lectura, y tarde se me hacía, yo quería llegar a mi casa para seguir leyendo, porque, decía José Arcadio, ¿no? Y Remedios, y toda la trama de ahí Y así, hermanos, la palabra de Dios debemos devorarla, debemos de tener avidez por esa palabra. Y si yo tengo ganas, y me quedé, ahorita por ejemplo, hermanos, yo estoy leyendo, si vamos con la lectura, si vamos siguiendo la lectura que dimos a principio de año, vamos en el profeta Ezequiel. Y entonces ahorita yo estoy ahí en esos capítulos. Ayer leímos Ezequiel 13, si no me equivoco, y entonces yo estoy ahí, y ya quiero llegar al rato, como a las 7, 8 comienzo a leer la palabra, porque sé que voy a empezar a leer nuevamente donde me quedé. Ahora, vamos a darle otro más, hermano. En esta parte, fíjense lo que dice el Salmo 119, y aquí vamos a estar citando varios versículos, del Salmo 119. Fíjense, Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y aquí es una traducción, ¿verdad?, de la Biblia de las Américas. Ahora, aquí tenemos algún problema, porque dice que la Biblia está comparando a la Biblia con la miel. Pero fíjense, ¿ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas en nuestra época que no les gusta la miel? De hecho, a mucha gente no le gusta la miel, porque ya no hay esa costumbre, ¿no? En tiempos bíblicos no había postres. Eso estamos viendo también en las predicaciones de la alimentación que estamos viendo entre semana, ¿no? Una de las cosas con la que la gente podía tomar algo dulce, pues era con la miel. Pero es como si hoy dijéramos, ¿no? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que el Milky Way, más que una tarta, más que un pingüino, más que algo dulce, algo que se te antoja, porque a muchos no les gusta la miel, eso es cierto. Pero miren, hermanos, cómo la miel tenía varias características. La miel, sobre todo, pues es pues, ¿cómo diremos? Tiene un poder sanador, es terapéutica, vamos a llamarle así, ¿no? Tiene medicinal. Pero también la miel, ¿qué pasa, por ejemplo,
Aquí tenemos a la hermana Ari, ¿no? Hasta ministro de música, que tiene niños pequeñitos. Y yo creo que ella sabe que a los niños, cuando ya están por acostarse, no hay que darle su leche con su chocomil o con azúcar. Porque ¿qué pasa con los niños cuando le das su lechita con azúcar o chocomil? Los despiertas, ¿no? Y la miel tenía esa función, hermanos. Entonces, cuando hay abulia, ustedes no sé si conozcan esta palabra. La miel da energías. Y a veces vemos a muchos cristianos abúlicos, que esa palabra abulia es que ya no tienen ganas, son gente que están espiritualmente, no quieren leer la Biblia, se sienten tristes, deprimidos. Pero leer la palabra de Dios, realmente devorar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, como nos habla Jeremías, tomar esa miel, nos va a revitalizar, hermanos. Porque la miel es lo que hace, nos da fortaleza. Hay un pasaje de la Biblia donde dice que el rey Saúl había mandado ayunar a todo su ejército. Y estaban desfalleciendo todos, ya no podían. Pero Jonatán, que no se había enterado, dice que entró a un bosque y había miel y probó miel. Y dice que la miel, al probar unos pedacitos de miel, unas gotas de miel, no sé, inmediatamente recobró las fuerzas. Y así es, hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra. Ahora yo te insto, hermano, si tú eres de las personas que dicen, ay, qué aburrido leer la Biblia, a mí ya no me gusta leerla, antes la leía, pero ahora ya no la entiendo, o ya te has alejado de la palabra, yo te recomiendo, hermano, que le pidas perdón a Dios y le digas, Señor, ayúdame a tener nuevamente ese encuentro con la palabra, con la Biblia. A tener esas ganas de devorarla, así como tengo ganas de ver esa serie que me quedé picado, o de leer esa novela que me quedé picado. Así, Señor, que cada libro de la Biblia yo me quede picado, que cada libro de la Biblia yo quiera y tenga esa avidez, esa ansiedad, querer leer tu palabra. Y que eso hagamos, hermanos. Esa es la primera cosa. Fíjate, regrésale tantito, hermano Elías, por favor. Porque fíjense lo que dice. Al encontrarme con tus palabras yo las devoraba, porque ellas eran mi ¿qué? Mi gozo y mi alegría. Entonces el gozo y la alegría del cristiano, ¿de dónde viene? Acuérdense, el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu. Y es el Espíritu Santo, a través de su palabra, el que va a comunicar a nosotros ese gozo y esa alegría, hermanos. Pero es a través de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra. Vamos ahora sí a darle otro más. ¿Otro más? ¿Otro? Ahí. Segunda cosa, hermanos. Hay que gozarnos en ellas, en las Escrituras, como en otras actividades. Y miren, aquí está el Salmo 119, 162. Aquí lo tenemos. Vamos a leerlo. Dice así. Y estamos hablando de gozo. ¿Se acuerdan el título de la predicación? Amar la Biblia traerá gozo a mi corazón. Entonces estamos hablando de la alegría, del gozo que debe haber en un cristiano. A veces da tristeza ver a muchos cristianos que ya no tienen ningún gozo. Congregaciones divididas, llenas de pleitos, de divisiones. No hay gozo ahí. ¿Por qué? Porque se alejaron de la palabra. Esa es la realidad. Fíjense, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. A ver, quiero hacer aquí un paréntesis. A ver, voy a pasar tantito para acá. Aquí así. A ver, hermanos. Si alguno de ustedes ahorita, de los que se encuentran aquí, hay poquitos aquí, ¿verdad? Porque solamente venimos los que venimos a dirigir. No vayan a pensar que está aquí lleno, ¿verdad? Gracias, hermano. Y también ahí en casita. Vamos a hacer una especie de un experimento, una dinámica. ¿Qué pasaría, sea honesto? Y este fue un sueño que yo tuve durante muchos años cuando era niño. ¿A cuántos les gusta ir al supermercado, al Walmart, a la Comercial Mexicana? No me pagaron nada, bueno, nomás por decir algún súper. Y cuando yo era niño llegaba y veía, estaba la bodega Aurrerá, ¿no? O la Aurrerá, o el Gigante, ¿no? O la Comercial Mexicana. Le llegaba uno al centro comercial. ¿Y saben cuál era mi sueño? Que yo me pudiera quedar toda una noche en un centro comercial y agarrar todo lo que yo quisiera. Todo. Y claro, cuando era niño, pues eran juguetes, dulces, yogur, todo eso, ¿no? Pero ya de adulto, pues, ¿qué agarrarías tú, hermano? A ver, en serio, ¿qué agarrarían? ¿O a poco no les gustaría que les dijeran, ¿sabes qué? Quédate toda una noche en un centro comercial y agarra lo que tú quieras. Y al otro día, cuando te dejemos salir, pues ya te llevas lo que agarraste. ¿Qué agarrarían? Seamos honestos. Pura despensa. ¿Eh? Pura despensa.
Unos dicen que despensa. Yo agarraría una televisión, agarraría celulares, una computadora, no sé, ¿no? Una cámara, dice el hermano. Samuel a lo mejor agarraría ropa, no sé, ¿no? La hermana Aria a lo mejor ropa para sus hijos, quién sabe, no sé. Regrésale aquí, hermano. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Cuando iban a la guerra, cualquier pueblo, pero vamos a hablar de los judíos, de los israelitas, cuando iban a la guerra y ganaban, todo el botín que quedaba eran los despojos, porque habían despojado al otro. Y entre esos despojos había ropa, había alhajas, había hasta mujeres, oro, había muchas cosas. Y entonces ya todo el ejército había caído el ejército enemigo, y quedaban los despojos. ¿Qué hacía el ejército que había ganado? Que se agarraban, ¿verdad? Empezaban a agarrar los despojos. Y esto es para mí, y esto es para mí. Y entonces aquí se compara la palabra: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra. Y eso, hermanos, tiene que ver muchísimo. Tenemos que regocijarnos en la palabra del Señor. No solo gozarnos, sino dice regocijarnos. ¿Cómo se pondría la gente de contenta cuando le decía, por ejemplo, ya a su capitán: ya vencimos, agarren lo que quieran? Imagínense, ¿cómo se pondría de contenta la gente? Es verdad, hermanos, y no lo voy a negar, que comprarnos algo, obtener un logro económico, el subir de estatus en tu trabajo, nos trae alegría. Seríamos mentirosos si dijésemos que no. Cuando yo terminé de construir mi casa y me fui a vivir ahí, bueno, no la terminé, pero me fui a vivir, me trajo un gozo. Algunos logros económicos nos traen gozo. Ahora, te pregunto, ¿qué te gusta hacer a ti? Ahí en tu casita, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Yo he conocido hermanos que les gusta mucho el fútbol y son aficionados de hueso colorado al fútbol. Hay gente que, por ejemplo, le gusta la jardinería y ese es su hobby. Hay gente que le gusta tejer. ¿Qué te gusta hacer a ti? A algunos escuchar música. Y así, hermano, como te gusta escuchar música, como te gusta hacer deporte, como te gustan otras actividades, así como te gustaría encontrarte un despojo, como te gustaría entrar a una tienda comercial. Eso es lo que está diciendo la palabra. Así te debe gustar, así te debes de regocijar en la palabra de Dios. Como cuando te regocijas. Mira, dale uno más, hermano. Ahí me faltó la imagen donde, no sé dónde la pusimos. No está ahí, ¿verdad? Bueno, quiero comentarles ahí, a lo mejor ahorita se pone la imagen o no, pero si no, no importa. Bueno, no importa. A mí me gusta, por ejemplo, le estaba preguntando qué les gusta hacer a ustedes, ¿no? Yo tengo como hobby varios hobbies. A mí me gusta leer muchísimo. Usted ahí tenía una imagen, ¿verdad?, de mi librero. Me encanta leer de todos los temas. Es uno de los hobbies que tengo. Me encanta, miren, aquí está. Este es parte de mi librero, ¿no? Mi librero forma parte de otras. Pero me gusta coleccionar cosas. Por ejemplo, yo colecciono cosas de estas de Serial Premium, se le llama en esto de las colecciones, ¿no? Eso es vintage, son colecciones vintage de los años 70, 60. Todo lo que salía en los gansitos, lo que salía en los cereales, en las gelatinas Royal. Estos tanquecitos, hermanos, no, me ha costado un montón de trabajo coleccionarlos. Y entonces me encanta. Y por allá había otra foto, no está ahí, pero ahí esa es mi cama, yo estoy ahí y estoy allá al lado con mis tanquecitos y los estoy limpiando y los estoy viendo con una lupa. Este es el tanquecito no sé qué y pertenecía a Alemania y ahí y luego hasta los formo y todo. Y me dice mi esposa: pareces un niño. Pero eso me gusta, eso me gusta, es un hobby que yo tengo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Así como te regocijas en eso, así como te regocijas en ver una serie, una película que te encanta, así te debes de regocijar leyendo la Biblia, hermanos. Así. Ahora, vamos a darle otro más, hermano Elías. Tercer cosa, y aquí me voy a detener un poquito más. Hay que atesorarlas porque
solo de ellas viene el gozo. Salmo 119, 111. Fíjate, hermano, aquí está este Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque es en el gozo de mi corazón. Estamos hablando de gozo, ¿no? ¿Qué nos trae el gozo? ¿Los qué? Los testimonios. Acuérdense que el Salmo 119 habla de la Biblia como leyes, preceptos, testimonios, su palabra. De muchas maneras se refiere el Salmo 119. Y entonces ahí dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Entonces tenemos que tomar a la Biblia como si fuera una heredad, una herencia. Y aquí quiero contarte algo. Hace 18 años murió mi mamá. Más o menos estaba haciendo la cuenta. Yo soy malo para eso de las fechas, pero más o menos 18 años murió mi mamá. Y nos dejó una serie de seguros, de estos seguros institucionales, ¿no? Entonces mi hermana me habló un día y me dijo, Armando, me dice, ¿qué crees? Dice que hoy me pagaron lo del seguro de Zurich y tienes que venir porque es el último día, si no te lo pagan hoy ya no te lo van a pagar. Y fíjense, nosotros estamos acá hasta Milpalta y oficinas de Zurich estaban por allá por Televisa San Ángel, adelante de Televisa San Ángel. Entonces dice, tienes que llegar antes de tal hora porque cierran y si no ya no te van a pagar. Yo agarré mi carro, lo prendí y vámonos. Y entonces ahí entendí el dicho que dicen, ese va rápido como si fuera a cobrar herencia. ¿Se han escuchado? Y allí entendí eso, y yo iba y rebasaba y llegué barriéndome y apenitas me pagaron la herencia. Y allí dice, por heredad he tomado tus testimonios. ¿A quién que le han dado una herencia, que le han dicho, mira, te dejaron esto? No le da gusto en realidad. Vamos a darle uno más, hermano. El salmista había descubierto de dónde venía el gozo de su corazón. Es decir, de dónde venía el gozo de su vida misma. No procedía del dinero, ni de la fama, ni de la diversión, sino de la palabra del Señor. Porque él decía, mi herencia, mi heredad, son los estatutos de mi Señor. Esa es mi herencia. Alguien ha dicho por ahí, no han escuchado mucho esta frase que se dice muy trilladamente, pero así dice, yo no le voy a dejar a mis hijos nada, pero la única herencia que les voy a dejar son sus estudios. ¿Se han escuchado que se dice así? Hermanos, la herencia que Dios nos ha dado es su palabra. Fíjense cómo... A ver, dale uno más, hermano. Bueno, ahí espérenme tantito. ¿Quieres quitar tantito ahí para que, como le hiciste ahorita, con la luz? Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, para no estar aquí, ponerme aquí al frente. ¿De dónde dice el salmista que le venía el gozo? De sus estatutos, de la palabra de Dios. No de las riquezas, no, porque está hablando de una heredad, está comparando la Biblia con una heredad. ¿Qué podemos heredar? ¿Qué se hereda? A ver, les pregunto, ¿qué llega a heredar las personas? ¿Ya vimos? Terreno, una casa, dinero, carros, ¿qué más? Dicen por ahí deudas también. Pero dice, joyas, a lo mejor valores, ¿no? También la bolsa de valores, todo ese tipo de cosas. Negocios, no sé. Pero dice, mi heredad, está diciendo el salmista, es tu palabra. Esa es mi heredad, esa es mi herencia. Quiero llevarlos. Él se da cuenta que la heredad de él no era ni el dinero, ni las posesiones, ni nada de esto. Pienso en Salomón, pienso en esto. Ustedes han escuchado hablar de este artista genial que hizo estas películas también geniales, que se suicidó, Robin Williams. ¿Qué tenía este hombre? Este hombre tenía casa, tenía familia, tenía fama, tenía dinero, era un buen actor, tenía fama, no sé, creo que sí ganó Óscares. Sin embargo, dejó unas notas póstumas donde decía, ya no aguanto la vida y no quiero seguir viviendo esto, y se quitó la vida. Bueno, el libro de Eclesiastés, en alguna ocasión predicaré de ese libro, es como si fuera una carta póstuma.
de un suicida. La escriben, obviamente la escriben antes, ¿verdad? Para que después la lea la gente, ¿no? Ah, me suicidé por esto, me quité la vida por esto. Y fíjense cómo Salomón buscó la felicidad en el dinero, en los placeres, en las construcciones. Y él veía que todo eso era vanidad. Y esa palabra vanidad es la palabra hebrea ab, que significa vapor, que se evapora. De momento te da felicidad, pero se evapora. El dinero de momento te da felicidad, pero finalmente, por más dinero que tengas, ahí está ese ejemplo de Robin Williams, se quitó la vida. Y parecería que Salomón quería quitarse la vida, porque decía, la vida es tan inútil, la vida es tan fatigosa, la vida es tan... Pero ¿cuál es el fin? Al final de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Ahora, vamos a encenderle nuevamente acá. ¿Qué hay que hacer entonces? Ya vimos, la Biblia es nuestra herencia, es tu herencia. ¿Qué hay que hacer con la Biblia? ¿Qué hay que ponerla para ponerla por heredad? Primero, hay que ¿qué? Cobrarla, descubrirla, leerla, tomarla. ¿Cómo voy a tomar las promesas? ¿Saben cuántas promesas tiene la Biblia, hermanos? Se calcula que tiene más de 8,000 promesas la Biblia. Más de 8,000 promesas. ¿Cómo voy a tomar esas promesas si no las conozco, si no las tomo, si no las descubro? Se dice que un hombre que vivía en la India, pues tenía una heredad. Y entonces era muy pobre y decidió vender su heredad, porque tampoco era feliz, y entonces dijo, voy a vender la heredad. Dejó encargados a sus parientes, a su familia, con unos parientes, y entonces él se fue a buscar la felicidad y a hacer negocios, a ver si encontraba dinero. Pues le fue peor, regresó sin nada, y entonces la mujer le dijo, si tan solo no hubieras vendido la heredad, el hombre que nos las compró encontró una mina de diamantes ahí. Y así, hermanos, nosotros no encontramos esa mina de diamantes que tiene la palabra de Dios porque no la conocemos, porque es nuestra herencia, pero no la tomamos. ¿Sí lo estoy explicando, hermanos? No tomamos esa herencia. ¿Se acuerdan también? Sí fue a ustedes que les conté, ¿no? De aquel hombre que pues tenía un hijo. Y entonces ese hijo le dice, papá, ya estoy cansado de que me estés diciendo de la Biblia y de las cosas de Dios. Ya no me digas. Me voy de la casa, papá, porque ya no aguanto tu religión. Agarró sus cositas y se fue. Y el papá le dijo, hijo, toma esta Biblia, mijo. Toma esta Biblia. Y cuando estés necesitado, cuando necesites, ábrela, mira. No, por eso me voy, papá. Ya no me digas más. Y el papá, como pudo, le metió la Biblia en la maletita. A la usanza del hijo pródigo, este muchacho le fue mal, regresó a su casa todo derrotado, y el papá le dijo, a ver, préstame la Biblia. Cuando necesitaste, ¿por qué no la abriste? La hubieras abierto. Ay, papá, ya vas a comenzar. Mira, y le abrió la Biblia y encontró un cheque en blanco. Si tan solo hubieras abierto la Biblia. Él le había metido ese cheque en blanco. Amados hermanos, la Biblia es nuestra herencia, es un cheque en blanco. Pero hay que tomarlo, nosotros tenemos que tomar esas promesas. Si no las tomamos, vamos a darle otro más. Hay que gastarla también, una herencia hay que gastarla. Usarla, ponerla en práctica. Dicen un dicho, el dinero y el amor no se pueden ocultar. Entonces la palabra de Dios hay que aplicarla. Amados hermanos, ¿cómo puedo aplicar yo la palabra de Dios? ¿Cómo puedo gastarla? ¿A qué se refiere eso? Miren, voy a poner solo un ejemplo. Aquí tengo un proverbio, Proverbios 13:11. Esta me parece que es la versión internacional. Dice ahí, aquí está el proverbio. El dinero mal habido pronto se acaba. Eso es lo que dice la Biblia. Y ustedes han escuchado que hay un dicho que dice, lo del agua al agua. Y todos sabemos eso, que el dinero que se gana sin esfuerzo, dinero por ejemplo el que se gana en los políticos, todo el que se roban, el que ganan los policías robando, loco, ese dinero no luce. Aquí lo dice la palabra, el dinero mal habido pronto se acaba. Pero fíjense lo que dice, y ahí hay un consejo que tenemos que aplicar, ahí hay una promesa que tenemos que aplicar, nuestra herencia la tenemos que aplicar. Quien ahorra poco a poco, ¿qué dice?
Se enriquece, quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿Cuál ha sido el secreto de los judíos, de los españoles que han venido a nuestro país y que son dueños de mueblerías, son dueños de panaderías, de fábricas de ropa, de tela? Esto lo han sacado de la palabra de Dios. El que ahorra poco a poco, y mira tú, yo he conocido a judíos y españoles, que llegaron acá, no tenían nada, y tú los ves que empiezan a trabajar y por mucho tiempo no se compran nada, y como dicen por ahí, hasta se aprietan el cinturón, pero después empiezan a ahorrar, empiezan a invertir, empiezan a ahorrar, empiezan a invertir. Esto es, hermano, lo que tenemos que hacer. La Biblia es nuestra herencia y esas promesas tenemos que ponerlas en práctica. Hay muchas promesas y hay muchas cosas que podíamos poner nosotros en práctica. A veces andamos viendo, hay seminarios que a ver cómo nos podemos enriquecer. La Biblia lo dice. Miren, quiero comentarles esto, hermanos. Conocí a un hermano hace muchos años en la iglesia San Pablo, donde yo conocí del Señor. Y era un hermano que tú llegabas a su casa y era una casa bien bonita. Tenía su sala bien bonita, una casa muy bonita. Tenía su carro muy bonito el hermano. Cuando lo invitaban a dirigir a la iglesia San Pablo, siempre iba de traje. Lo invitaban seguido y nunca llevaba el mismo traje, ¿eh? Entonces lo fuimos a visitar con un pastor. Ese pastor ya lo conocía. Y entonces yo le pregunté, se llamaba Rafa, no me acuerdo de su apellido. Se llama, no, la verdad ya no lo he visto al hermano. Y entonces le dije, hermano Rafa, ¿y usted en qué trabaja? Yo dije, pues me va a decir, pues soy gerente o soy... ¿Saben en qué trabajaba? Él tenía, bueno, no es vergonzoso, él manejaba un camión de la basura. Y entonces le preguntamos, dice, ¿se sorprenden, verdad, hermanos? Pues sí, hermanos, es que sí. ¿A poco usted gana mucho? Pues no gano mucho, gano más o menos. Dice, pero yo tengo un principio, dice, y quiero dejárselos. Y este principio tenía que ver con esto. Él decía, yo ahorro. Y si yo tengo, por ejemplo, él decía, 10,000 pesos ahorrados y me quiero comprar una tele, decía él, me compro una tele que siempre cueste más abajo de los 10,000 y que me deje un colchón. Nunca me voy a gastar todos mis ahorros. Nunca. Y dice, y ahorrando, hermano, y ahorrando, me he ido haciendo de mis cosas. Y es un principio que está en la palabra de Dios. Pero tenemos que aplicar la heredad. ¿Sí me estoy explicando? La herencia, esa es tu herencia. Entonces tómala, aplícala. Es la palabra de Dios, es tu herencia. Vamos a darle uno más. La tercera cosa que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Tenemos que cuidarla, porque una herencia también se cuida. Yo no sé si tú sepas, pero el pueblo de Israel no podía vender su herencia, no podía vender su territorio. Por lo menos no lo podía vender a perpetuidad. Si tenía alguna necesidad, podía vender un terreno, pero no era perpetuidad, era como alquilado, no lo podía vender, no se podía. Las demás tribus no podían permitir que se vendiera la tierra, no sé si me estoy explicando. La herencia tenía que cuidarse. Y nosotros, hermanos, tenemos que atesorar, guardar, memorizar. Pero una de las cosas que da la idea de cuidar la palabra es como la de un mayordomo. Y quisiera que le dieras otro más aquí. Ahí. Fíjense, hermanos, y aquí tiene que ver, ya con esto vamos casi concluyendo, vamos a ver lo que dice Hechos 8, del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos, y aquí habla de la persecución, ¿verdad? Está hablando de la persecución, y ahí que se narra en el libro de los Hechos. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. A todos los lugares a donde llegaba el evangelio, a donde llegaba la palabra de Dios, había gozo, porque había sanidad, había cambio, donde llegaba la palabra de Dios. Y hermano, eso tenemos que hacer con la herencia que Dios nos ha dejado. Tenemos que administrarla, tenemos que compartirla, no nos podemos quedar con ella.
La palabra de Dios es para compartirse. Y ahí donde llega la palabra de Dios va a haber un cambio. Todos lo sabemos. Yo no he conocido hasta ahorita ningún hogar a donde haya entrado la palabra de Dios que no esté mejor, que haya prosperado, porque la palabra de Dios prospera las vidas, cambia las vidas. Yo veía, hermanos, yo llegué aquí a este lugar hace como 20 y tantos años. Y he conocido hermanos que cuando los conocí eran bien humildes, pero conocieron de la palabra de Dios. Y ahora no te puedo decir que son ricos, pero han ido prosperando económicamente, y han ido prosperando en otras áreas, se han capacitado, ahora ya estudian, ya sus hijos no siguen siendo los mismos que... ¿Sí me estoy explicando? La palabra de Dios cambia, hermanos. Esa es nuestra herencia. Y por eso, fíjense, estábamos hablando del gozo. La palabra de Dios trae gozo a nuestro corazón. Iban predicando la palabra, aún en la persecución, hermanos, iban predicando la palabra. Y yo he dicho, a lo mejor es lo que queremos, que haya persecución para que podamos predicar la palabra de Dios. Porque ahorita que no hay persecución, no la predicamos. Y es más, hermanos, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan difícil que está pasando la humanidad, deberíamos estar predicando la palabra de Dios. Pero la iban predicando, aún en medio de la persecución. ¿Y qué traía la palabra de Dios? Gran gozo. A la ciudad, a la casa, a la familia, a la persona donde llega la palabra de Dios, hay gozo. Hay gozo, hermanos. No vuelve a ser la misma. Quiero concluir con esto. Hace muchos años, 30 años, yo venía de una situación, algún día les contaré mi testimonio, una situación muy lamentable, muy tremenda. Estaba pasando cosas existenciales muy, muy tremendas, muy feas. Había perdido mi trabajo, mi negocio, cosas muy, muy tremendas. Y llegué de haberme salido de mi casa, de casa de mi mamá, regresé a casa de mi mamá y tenía un pequeño librerito. Siempre he tenido libreros, pero era chiquito. Y ahí estaban mis libritos. Y yo me acuerdo mucho. Me senté llorando por la situación. Y Dios ya tenía, hermanos, ya había puesto en mí su mirada, ¿verdad? Pues desde antes de la fundación del mundo. Y yo vi hacia el librero. Y vi hacia un libro, específicamente hacia un libro. Y fui y lo saqué de ese libro. No era la Biblia. Era un libro que se llama Poder para Cambiar. Un libro que regalaron hace mucho tiempo una asociación evangélica en los Estados Unidos. Y leí ese libro, y ese libro me llevó a Cristo. Después me invitaron a una iglesia y acepté a Cristo también. Dios tiene diferentes maneras, hermanos. Pero ¿te acuerdas que leímos en el primer? ¿Le pudieras dar uno más ahí, hermano Elías? Otro más. Aquí. El Espíritu de Dios, o el Espíritu mismo, le da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Su espíritu a nuestro espíritu, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a comunicar todas estas cosas. Y yo quisiera, hermano, en esta hora que inclinaras tu rostro. Y para terminar este mes de la Biblia, quisiera decirte, hermano, que si tú has dejado de leer la palabra, sé honesto, Dios te conoce. Si la has dejado de leer, si ya no te interesa, si realmente te interesan más otras cosas que la palabra de Dios, tú le pidas perdón al Señor. Y hoy puedas recuperar, hoy mismo empieces a leer. Hoy empezamos a leer Ezequiel 14. Y olvídate de lo que quedó atrás. Si ya dejaste la lectura, comienza a leer el día de hoy.